Muy bien. Bueno, buenas tardes. Estamos comenzando nuestra segunda mesa del día de hoy, de esta jornada Resiliar por Mondiacul. Estamos muy contentos de haber compartido la primera con gente de Argentina y ahora toca sería el capítulo de México. Así que le doy paso a Albanda para que haga las presentaciones formales. Muchísimas gracias. En esta ocasión nos acompañan organizaciones de la sociedad civil de México y de Perú, con quienes vamos a hablar del papel de las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones intermedias o tercer sector, en la defensa de los derechos económicos, sociales y colectivos de los artistas y profesionales de la cultura. Me da muchísimo gusto comentar que en esta ocasión nos acompañan en particular dos organizaciones de la sociedad civil que participaron como parte de la red U40 en la presentación del tercer reporte periódico cuatrienal del Estado mexicano que se presentó en el marco de la implementación de la Convención 2005 a nivel nacional. Ellos son ProArtes México y La Coyotera Radio, representados por Stephanie García y Aide Navarro. Les agradecemos mucho. Y bueno, la intención de esta charla es principalmente conocer la experiencia y perspectivas de organizaciones de la sociedad civil de Perú y México especializadas en artes escénicas, visuales, movilidad de artistas, cooperación cultural internacional y diversidad de contenidos en medios de comunicación y equidad de género. Con muchísimo gusto presento a nuestros panelistas, a quienes les agradecemos profundamente su tiempo e interés en formar parte de este diálogo. Nos acompañan Aide Navarro, representante nacional de la Red de Mujeres de la Asociación Mundial de Radios Comunitarios AMARC. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestra en Gestión y Desarrollo Cultural por la Universidad de Guadalajara. Es fundadora de La Coyotera Radio Comunitaria, a través de la cual trabaja bajo los principios de democratización de los medios, la participación ciudadana, la convivencia social, y de la cual obtuvo la primera concesión para una radio de uso social comunitaria para Guadalajara, Jalisco. Es fundadora de CAICOM, asociación civil en la que integró a 5 colectivos que trabajan en temas de diversidad cultural y social a través de las artes, género, tecnología, educación y comunicación con un enfoque de derechos humanos. Todos nuestros panelistas tienen un extenso currículum. Voy a hacer una breve presentación y después podremos compartir en nuestras redes y en nuestras plataformas información más detallada, si nos permiten. Stephanie García es cofundadora y codirectora de ProArtes México. Tiene la licenciatura en Danza Contemporánea por el IMBA y estudios en Gestión Cultural por la Universidad de Guadalajara. Es intérprete, coreógrafa, directora escénica, gestora cultural, productora y cofundadora y codirectora de ProArtes y Punto de Inflexión. Considerada por la prensa como una de las intérpretes indispensables de la danza en México en 2010, Stephanie ha trabajado con diversos creadores de los más importantes de México, actuando en 11 países de América, Europa y África, y creado más de 20 coreografías originales. Ha sido beneficiaria del programa como BAM Center de Canadá, National Association of Latino Arts and Cultures de Estados Unidos, Santander Legacy en México, Iberescena de Iberoamérica, Prince Claus Fund de Países Bajos y 7 veces beneficiaria por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes entre 2006 y 2019. Edgar Sánchez es ingeniero civil, maestro en administración y autor del modelo Todo es Uno, que propone un método de gestión para las organizaciones y su impacto en el mundo. Su obra propone la responsabilidad cultural como un nuevo estándar para medir el desempeño de las organizaciones. Es fundador de 9 Arte Urbano, organización productora de muralismo y arte urbano que impulsa la libertad cultural. Sus festivales dialogan con el público acerca de temas sociales y ambientales, creando símbolos identitarios en las calles. Destacan de su trabajo el Festival Mextonia, obsequio de México a Estonia por su primer centenario como República Independiente, y la creación del Museo de Arte Urbano de México, el Marum, en Querétaro, ciudad creativa de diseño por la UNESCO. Leslie Arribas Plata es licenciada en Antropología Social, gestora cultural, artística, escénica con 20 años de experiencia. Ha trabajado como docente de niños y jóvenes y adultos, dictando talleres y cursos de teatro, danza, folclore y expresión corporal, además de haber desarrollado diversos proyectos en el ámbito comunitario. Es presidenta de la Asociación Cultural Cuatro Gatos Perú.
También ha coordinado la realización de festivales y talleres internacionales para la democratización del arte y ha realizado presentaciones escénicas artísticas en Ecuador, Chile, Argentina y Colombia. Ha participado e impulsado espacios de articulación e incidencia para políticas culturales como la Asociación de Teatro y la Coordinadora Cultural de Trujillo, así como la Red de Creadores y Gestores Culturales del Perú. Se encuentra dedicada a la investigación y desarrollo de proyectos interdisciplinarios con enfoque de género, particularmente usando la técnica de clown como herramienta para el empoderamiento femenino. Actualmente se desempeña como analista de artes escénicas de la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura del Perú. Muchísimas gracias a todos por su participación y por aceptar nuestra invitación. Les recordamos la dinámica del diálogo Resiliar. La propuesta es presentar una ronda de 4 preguntas en la que cada uno tendrá 5 minutos para responder en función de su perspectiva y metodologías de trabajo. Y posteriormente, conforme vaya terminando cada ronda de preguntas, pasamos a la siguiente hasta terminar toda la sesión. Estaremos compartiendo cada una de las preguntas en el chat para que ustedes puedan ir viendo qué pregunta va en el hilo. Y bueno, Silvia va a ser la encargada del control del tiempo. Ella va a estarles indicando en qué momento su participación estaría llegando a su fin en cada ronda de preguntas. Y bueno, sin más, me gustaría empezar proponiéndoles la primera pregunta de nuestro diálogo Resiliar por Mondiacult, que sería: ¿cuáles son algunos de los desafíos sociales y económicos que afectan particularmente a su región, disciplina artística o creativa y sector? El orden sería, empezaríamos con Aide, luego seguiría Leslie, tercer lugar Stephanie y cerraría Edgar en cada ronda de preguntas. Adelante. Muchas gracias, Luanda. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan también desde la virtualidad, a las compañeras y el compañero que están aquí presentes para abrir este diálogo tan importante, ¿no? Desde el tercer sector, creo que cuando hablamos de los desafíos locales, regionales, en cuanto a lo social y económico, pues podemos pensar en que tenemos todos los desafíos, ¿no? Desde el tercer sector se vuelve un reto impulsar los proyectos que cada uno tenemos. En mi caso, bueno, he trabajado ya desde hace años en el tema de las radios comunitarias, desde la investigación y también desde el ejercicio práctico. Bueno, pues como Luanda lo mencionó al inicio, yo soy parte de una radio comunitaria en Guadalajara, Jalisco, México, y bueno, las radios comunitarias justamente, pues tenemos, les digo, diferentes desafíos en cuanto a lo social y económico. Sin embargo, creo que uno de los principales se refiere a la construcción de proyectos político-culturales que tengan una vista hacia lo local, una mirada a las necesidades de sus comunidades. Justo al pensar en un medio de comunicación, pues se puede pensar que las radios comunitarias e indígenas de nuestro país podemos tener acceso, por ejemplo, a la contratación de publicidad comercial, y no es así, ¿no? Como hay otros países en Latinoamérica que sí tienen acceso a la contratación de este tipo de publicidad, que puede ser una forma de sostenibilidad económica de estos medios de comunicación. Y bueno, ya se trabaja también en esa propuesta para que pueda haber otras formas de pensarse también desde la sostenibilidad económica de nuestros medios. Otro punto que yo encuentro también, otro desafío es el fortalecimiento de los proyectos desde la diversificación de sus ingresos, ¿no? Pero más importante, como les decía, que desde la regulación legislativa en nuestro país pueda haber una modificación que permita políticas públicas para estos medios de comunicación que a su vez permitan combatir las desigualdades. Creo que la inequidad y la desigualdad en la que pues sobrevivimos los medios de comunicación indígenas y comunitarios tiene mucho que ver con la sostenibilidad económica, tiene mucho que ver también con esa construcción colectiva de un medio de comunicación que, como les decía, voltee la mirada hacia las necesidades de su comunidad. Muchas veces estos medios de comunicación también, desde el exterior o cuando no se conoce acá, por ejemplo, nos ha costado trabajo el socializar la radio comunitaria urbana, ¿no? La radio comunitaria desde ciudades, pues grandes, ¿no? Como lo
lo implica la ciudad de Guadalajara, que es, bueno, una de las ciudades más importantes de nuestro país. Y bueno, hay radios comunitarias en las ciudades más importantes, en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Está la primera radio comunitaria feminista de nuestro país. En Monterrey hay otra radio comunitaria. Entonces, Guadalajara viene a sumar justamente a este tejido de radios comunitarias, que lo que buscamos justamente es amplificar las voces de la sociedad civil, amplificar esas luchas que ya se vienen haciendo desde lo cultural, desde también la necesidad de dar voz a esas luchas de defensa del territorio, de defensa del agua, y que ha sido para nosotros un reto también enfrentar a este mecanismo enorme de medios de comunicación comerciales que, bueno, atienden también a otras necesidades, a otros objetivos que tienen que ver con lo comercial y con lo político. Entonces, bueno, les decía, creo que al escuchar a las compañeras y al compañero seguramente me voy a reflejar, así que bueno, cedo la voz. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias también por la invitación. Estoy muy honrada de estar en este espacio y me parece también súper importante poder hacer evidente nuestras necesidades, nuestra voz, y hablando justamente de las brechas que ya Aide un poco ha comentado, yo me enfocaría en 3 puntos que he estado reflexionando, y el primero sería la necesidad de fortalecer la formalización del sector cultural. No sé cómo será en nuestro hermano país de México, con quien compartimos tanta riqueza cultural y somos tan similares en ciertos aspectos, pero al menos en mi realidad más próxima, hay como una cierta resistencia en el propio sector a hacer este camino de la formalidad, ¿no? Que muchas veces quizás es por falta de información, porque no comprendemos todo lo que nos puede beneficiar y más bien se ve o se percibe como una carga, ¿no? Pero en nuestra experiencia consideramos que apuntar hacia la formalidad no solo garantiza que se pueda acceder a los servicios que el Estado está obligado, ¿no?, a darnos, sino que además es importante que a través de esta formalidad se puede visibilizar el gran aporte que la cultura le da al desarrollo local, al desarrollo global, ¿no? Si no estamos en el sistema formal visibilizándonos en el aporte hacia los impuestos, hacia lo económico, en fin, a todo lo que puede implicar, es muy complicado, ¿no? Muy complicado que el Estado luego sepa dónde estamos, qué hacemos, cómo aportamos, ¿no? Y este es un debate que seguramente da para mucho más, pero me parece que ahí hay un trabajo pendiente en el que nosotros mismos, como el tercer sector, podríamos fortalecer e impulsar incluso, ¿no? El otro punto es el acceso a la tecnología, porque también nuevamente aquí en el Perú, por ejemplo, todavía hay un trabajo pendiente en la alfabetización digital, por un lado, y por otro, en el acceso propio al Internet, ¿no? Estaremos en un promedio del 40% a nivel nacional de nuestra población que tiene acceso a Internet, y por supuesto la mayoría está en la zona urbana. Entonces, ¿qué pasa con toda esta enorme comunidad de nuestros pueblos originarios, de la zona rural, que tienen el mismo derecho a formarse, a informarse, a entretenerse, a acceder a sus derechos culturales, ¿no? Entonces, ahí me parece que también hay una brecha y un trabajo pendiente que de repente, a través de diferentes estrategias y de repensar también cómo nos acercamos a estas comunidades, podrían tener un impacto distinto, ¿no? Y la tercera cosa es poder garantizar una verdadera inclusión en todos los sentidos. Muchas veces el tema de la inclusividad, la inclusión se usa como un discurso que por más que lo intentemos se quede en lo superficial, ¿no? Y esto también es un desafío que podríamos afrontar con la creatividad que nos caracteriza para llegar a todos y a todas, ¿no? Las personas que tienen alguna discapacidad y están ansiosos de poder acceder a contenido cultural, ¿no? Nuestras poblaciones originarias que necesitan
necesitan que el material esté en su propia lengua, en su propia cosmovisión, ¿no? Las mujeres que estamos hace ya unos años en un proceso de empoderarnos, también podríamos apuntar y compartir nuestras experiencias de sororidad, de solidaridad, ¿no? Para que todo el sistema se vaya como contagiando y empapando de eso que tenemos para ofrecer, ¿no? Entonces, esos serían mis primeros comentarios en la primera pregunta. Gracias. Okay. Muy bien, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me siento muy contenta de poder compartir este diálogo con ustedes. Y sí, yo tengo uno de los primeros puntos que coinciden con lo que Leslie y Aide han comentado. Yo considero que existe una brecha entre la percepción de las dinámicas, y yo le llamaría de las epistemologías de las instituciones, con las realidades y las epistemologías de las dimensiones como locales y de cómo funciona la realidad profesional de los artistas y de la cultura. Sí existen políticas culturales, pues como lo sabemos en México, a nivel local y a nivel estatal y a nivel nacional. Sin embargo, aún hay una no correspondencia con la realidad de estas dinámicas. Siento que las políticas culturales funcionan como un ente globalizador, pero que no llega a penetrar en las estructuras más profundas de donde las problemáticas se encuentran. Y ciertamente las problemáticas sociales seguimos enfrentándonos como a toda esta serie de discriminaciones que abarcan como la discriminación de género por capacidades diferentes, en México no sucede tanto como lo de la raza, pero sí discriminamos mucho a nuestra gente de pueblos indígenas. Y todo eso permea, pero también las realidades económicas, en donde estamos tratando de insertar un sector cultural a dinámicas económicas que están basadas en un modelo neoliberal, cuando nuestra actividad no ha logrado insertarse, de completar como las características que este modelo exige. Entonces, de una u otra manera, nos encontramos en desventaja. Creo y considero que las organizaciones intermedias, y un poco como ha funcionado con ProArtes y anteriormente con otra asociación civil de la cual yo formé parte, nos volvemos como intermediarios, pero también esto a veces significa convertirse en un ente que tiene que educar y enseñar como a los artistas. Especialmente hay muchos artistas que, como decía Leslie, participamos desde la informalidad y no conocemos como los beneficios que puede traer el insertarse como en la formalidad de la economía, pero también el poder conformar una organización de la sociedad civil, en cómo esto te convierte en un ente con voz y voto y con capacidad de elección, y también de ser un agente de cambio. Entonces, en ese al ser una organización intermedia, mucha de esa energía se va en educar, ¿no? Como en tratar de enseñar como al artista en cómo hacer estos mecanismos o cómo usarlos en su beneficio, pero entonces toda esa energía que podría ser usada en otro tipo de avances o de otro tipo de iniciativas no alcanza, ¿no? Entonces también por eso creo que estamos un poco rezagados intentando como de hacer un poco ambas funciones. Pero bueno, al final es necesario. Y sí, lo último que yo mencionaría en este minuto y medio casi, es como el fortalecimiento del sector. Siento que también hay yo observo en México ahí como una gran cantidad, que no es suficiente porque somos muchos artistas, somos muchos agentes culturales, somos muchas organizaciones. Hay recursos para la organización civil, hay becas, hay financiamientos, y sin embargo no hay una articulación entre sectores, entre el tercer sector, entre el sector público y el sector privado. Y entonces el fortalecimiento del sector se encuentra dividido. Y aún cuando el sector público es el eje centralizador de la economía y de las políticas, y considero que también tendría que ser facilitador de la articulación con el resto de los sectores, pero no está funcionando. Es un proceso muy lento, ¿no? El sector público escucha, pero la información por el sistema burocrático llega de forma muy lenta, y entonces las modificaciones suceden de forma muy lenta. Y en este momento, y siempre creo, los cambios que suceden a nivel local por parte del tercer sector y de las organizaciones
culturales y artísticas van exigiendo como una dinámica un poco más veloz, pero no corresponde tampoco con las modificaciones del sector público. Entonces, al final, este fortalecimiento del sector no sucede porque no estamos avanzando, digamos, a la misma velocidad. Entonces, mi como pregunta y preocupación es cómo hacer para que podamos avanzar como al mismo tiempo entre sectores, que creo que un poco la clave está ahí. Bueno, eso para comenzar. Ahora paro y cedo la palabra. Hola. Bueno, primero que nada, deseo expresar mi acuerdo con lo que han expresado mis compañeras y quisiera abordar el tema de que observo en muchos de nuestros formuladores de políticas públicas una falta de comprensión de lo que es la cultura. Suele presentarse como tal vez las bellas artes o tal vez un aspecto del entretenimiento, mientras que sabemos, principalmente por aportación del primer Mondiacult hace 40 años, cómo la cultura se integra de un conjunto de símbolos que yo quisiera definir como esos símbolos que nos permiten significar nuestro mundo. Y me gustaría también mencionar a Wittgenstein, ¿no? Y en la búsqueda de este sentimiento colectivo de propósito o de sentido que necesitamos las comunidades para sostenernos en coherencia y en cohesión, es precisamente el mundo de la cultura y de la creatividad donde vienen estos sentimientos de unidad. Y nos decía Wittgenstein que en el juego del lenguaje, ¿no? Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Pero entonces, ¿de qué manera estamos impulsando el lenguaje para que nos permita a los seres humanos significar el mundo de manera que seamos cohesivos? Y debemos comprender también que frecuentemente se entiende la cultura como una, cuando en realidad es un fractal en el que caben todo tipo de diversidades. En nuestros países existe multitud de matices culturales, especialmente cuando consideramos a las múltiples culturas originarias que habitan en nuestros territorios. Además, a las diferentes formas de pensar. Entre dos hermanos que recibieron la misma educación, hay matices culturales. Y con el paso del tiempo, esos matices se van profundizando, se van diversificando. Comprender esto, la cultura como un fractal de símbolos, una red de símbolos y significados que nos permite actuar en coherencia con la comunidad, da a los formuladores de políticas públicas una visión distinta en la que programar o curar o producir o impulsar se convierte en el factor fundamental de cualquier proyecto. El primer paso de cualquier proyecto de transformación, de creatividad o de innovación desde las políticas públicas debe de ser actuar con la cultura a través de organizaciones secundarias, artistas, gestores y toda la comunidad de trabajadores de la cultura. Eso es todo por ahora. Gracias. Gracias a todos. Paso a la segunda pregunta. ¿Cómo ha afectado el surgimiento de nuevas tecnologías a sus medios de vida como artistas, creativos y profesionales de la cultura? Gracias, Londa. Bueno, pues las nuevas tecnologías se han tejido con la radio desde hace muchísimos años, ¿no? Y prueba de ello es que hay personas que afirman pues que la radio ya es un medio que está en decadencia, que ya es un medio que está muriendo, y no es así, ¿no? Yo confío firmemente en que el futuro de la radio incluso es comunitaria e indígena. Entonces, partiendo de ahí, también podemos ver cómo, a pesar de la llegada de nuevas tecnologías, pues la radio ha mantenido, ¿no?, su posición también como un medio que acompaña, como un medio que es parte de la comunidad, que es parte justamente de esa cultura que se desarrolla desde lo local. Y bueno, también con la llegada de Internet, con la llegada de las redes sociales, ¿no?, plataformas, diferentes plataformas de consumo cultural,
y que justamente desde ahí es que, bueno, pues ahora los medios de comunicación no únicamente se ven o se escuchan, ¿no? Se leen, se sienten, y podemos estar con ellos interactuando en tiempo real. Pero bueno, ciertamente, si bien nos han abierto ventanas de desarrollo, ventanas, como decíamos también en el bloque pasado, ¿no? De diversificación en cuanto a la sostenibilidad económica, pues también hemos visto que ante esta pandemia por COVID-19, pues estas plataformas nos saturaron, ¿no? Nos saturaron desde el trabajo en casa, la escuela en casa y además, bueno, pues el consumo de estas plataformas que también era desde la virtualidad. Y acá en la región, pues puedo compartirles que muchas de las actividades culturales públicas estuvieron cerradas, ¿no? Los centros culturales, las casas de cultura locales, barriales, estuvieron cerradas, lo cual, bueno, también trajo problemáticas no únicamente a los que nos dedicamos al trabajo desde la cultura y las artes, sino también impactó en las audiencias, ¿no? En los públicos. Y bueno, justo recientemente es que se empieza a retomar estas actividades desde los teatros, desde el cine, desde las casas de cultura, desde los centros, en donde se generan estas actividades. Y creo que, bueno, se está empezando a tener pues ya otra noción también de vida en cuanto a las relaciones, en cuanto a cómo nos relacionamos desde estos espacios presencialmente. Pero bueno, creo que pues estas nuevas tecnologías pues vinieron de cierta forma a también hacernos ver cómo podíamos integrarnos desde nuestras actividades para no dejar a nuestras audiencias en momentos tan difíciles. Entonces yo creo que también estas nuevas tecnologías, y refiriéndome pues a la internet, a las redes sociales y a estas plataformas desde donde consumimos diferentes productos culturales, pues nos ayudaron, ¿no? A rescatarnos también desde esta contingencia sanitaria que vivimos. Y bueno, desde la radio les puedo decir eso, ¿no? Que a nosotros también la radio por internet ha sido un instrumento que nos ha permitido tejer redes y llegar a lugares en donde tal vez no nos hubiéramos imaginado, ¿no? Hemos podido tejer redes con compañeros de Brasil, ¿no? Actualmente estamos haciendo un intercambio de podcast con radios comunitarias de Brasil y eso, bueno, también es gracias a las nuevas tecnologías y que ya hablamos, ¿no? También de manera breve, pero la importancia de tejer redes entre nosotros a partir de estas nuevas tecnologías, pues es una fortaleza que podemos encontrar en estos medios. Y bueno, cedo la palabra. Muchísimas gracias. Me he quedado pensando en esta famosa palabra porque se volvió muy famosa al inicio de la pandemia de reinventarse, ¿no? ¿Quién no habrá escuchado en todo conversatorio, encuentro, círculo, hay que reinventarse? Y creo que eso fue como un mantra que nos repetíamos continuamente. ¿Cuál va a ser esta reinvención? ¿Cuál va a ser esta nueva mirada que voy a realizar? Y bueno, esa es como lo primero que me ha saltado en la pregunta, porque sí, después del impacto de la crisis, de que nos digan, primero será solo unas cuantas semanas en casa, y luego nos dijeron, bueno, no, parece que va a ser un poco más, así que vayámonos preparando, ¿no? A mí, la primera, digamos, afectación, yo consideraría que ha sido la emocional, ¿no? Porque de perder de primer momento el vínculo de lo físico y tener que volver a pensar ahora cómo me voy a relacionar con el mundo exterior, literalmente, creo que ha sido la primera experiencia, ¿no? Y lo segundo, ya en el plano laboral, también atravesamos este campo de la necesidad de asociarnos, ¿no? De mirarnos entre pares dónde estamos, y el Internet se volvió, por supuesto, esta tabla de salvación un poco para mantener ese contacto.
Y en tercero, esta necesidad de asimilar el proceso creativo, que en el caso de las artes escénicas cobra un sentido muy particular, porque nos debemos a la presencia con el público, ¿no? Entonces, cuando estamos en un escenario, uno siente la energía, la retroalimentación que nos da esa presencialidad. Y cuando no lo tienes y te ves obligado a crear o hablar frente a una pantalla, entonces está surgiendo ahí otra cosa. Los cuestionamientos que vienen al interior de esto es teatro o no es teatro, ¿no? ¿Qué estoy haciendo en verdad? ¿Es videoarte? ¿Es videodanza? También nos llevan a otro espacio en el que seguramente si uno sabe abrazar esa crisis o cuando ya acepta ese momento, encontrará otras posibilidades, ¿no? Como nos pasó a nosotros, que pudimos encontrar otras opciones de hacer llegar nuestro contenido, nuestro mensaje, ¿no? En fin. Y el otro aspecto, la otra cara, es que en paralelo esta misma necesidad nos iba obligando, ¿no? Interpelando para que nos formáramos a la par y al ritmo que seguramente los más jóvenes conocen mejor que nosotros, porque rápidamente con una aplicación, con un celular, ¿no? Con una computadora tienen una relación completamente distinta a la que de repente otras generaciones podemos tener, ¿no? Pero entonces ahí surgen otro tipo de preguntas y otro tipo de pensamientos, ¿no? Porque, ¿por qué llegamos a cierta edad con cierta aversión a la nueva tecnología, ¿no? O a los grandes avances tecnológicos, o por qué los artistas nos acomodamos en ciertos espacios creativos, en fin. Todas esas reflexiones surgieron, yo diría ahora sí, gracias a la pandemia, que nos ha dejado tantas lecciones, y felizmente, ¿no? Que ocurren las crisis, porque cuando uno va a la cresta de la ola ya no nos revuelca, sino que nos hace llegar a la orilla y luego vemos qué nos trajo la mar, ¿no? Qué nos trajo esa tempestad. Quizás ahora nos estamos acercando a ese momento, ¿no? En el que podemos mirar en la arena, ah, mira, después de este tiempo y esta tormenta, hice esta red, ¿no? Creé este contenido, este producto, ¿no? Entonces, bueno, fue realmente un desafío que yo pienso que ha iniciado, ¿no? No creo que ahora alguien podría decir nunca más me seré ajena, ¿no? a la necesidad de las tecnologías, las nuevas tecnologías. ¿Quién sabe? Yo mismo me puedo convertir en un protagonista de hacer una nueva tecnología, ¿no? Aquí en el Perú pasó muchísimo. Surgieron nuevas radios, robots que enseñaban a niños en la zona rural, nuevas formas de hacer teatro, nuevas formas de hacer arte, ¿no? Sí, yo creo que justo el tema de las tecnologías, del uso de las tecnologías a partir de la pandemia se vuelve un parteaguas por lo que significó en su momento y sigue significando la pandemia a nivel global. Creo que fueron usadas las tecnologías que estaban a la mano de los artistas de forma en que hace énfasis en la creatividad del sector para poder adaptarse, para poder buscar esos caminos en los cuales seguir expresándose, lo cual entra en un cuestionamiento bien particular de cómo la capacidad creativa del artista es de transformación, de adaptación. Sin embargo, también se vuelve una especie de estigma que puede justificar otro tipo de acciones políticas y de políticas culturales, de decir, ok, los artistas aguantan vara, son resilientes y entonces pueden hacerlo inclusive sin recursos. Entonces creo que ahí hay un balance como, o sea, que hay que tener como mucho cuidado, no solo con el tema de las tecnologías, sino en lo general con respecto a cómo los artistas y el sector cultura es constantemente adaptable y resiliente. Pero creo que hizo énfasis en cómo este sector se transforma y explota, ¿no? Su capacidad creativa para poder buscar nuevos canales de expresión. En este sentido, yo pienso que también uno de los puntos un poco como delicados es pensar que las tecnologías facilitan la democratización del acceso a la cultura,
pero también no podemos perder de vista lo que también Leslie había mencionado anteriormente, si lo vemos desde un espacio urbano, desde espacios en donde, entornos desde que entendemos las realidades como si todas las realidades fueran iguales, todo el mundo tiene acceso a internet, todo el mundo tiene una computadora, todo el mundo tiene un celular, un smartphone, entonces podemos no pensar esas otras realidades en donde no existe tal acceso y entonces no existe información y bueno, por ende tampoco tenemos como exposición a la diversidad de expresiones culturales. Yo creo que la tecnología tiene pues justo una ontología muy compleja y diversa y que el uso de la tecnología depende pues precisamente de eso, ¿no? De su uso y del contexto. Creo que también en ese sentido la otra cara de la tecnología es la tecnología como todo moldea nuestra forma de entender la realidad, ¿no? Y entonces estamos compitiendo también en un entorno en donde propuestas locales, artísticas y culturales están peleando con propuestas que provienen, por ejemplo, de culturas colonizadoras y que son como de mucho más fácil acceso o digestión o que nos conforman de alguna forma la realidad y entonces como audiencias estamos buscando, se vuelven nuestros referentes. Y entonces estamos buscando ese tipo de expresiones constantemente y cuando no entendemos que la diversidad de las expresiones culturales es eso, es diversa, es diferente, tiene diferentes naturalezas, diferentes dimensiones, entonces todo se queda como en una sola dimensión o en un solo estrato que no alcanzamos a entender esas diferencias y por consecuencia como evaluarlas, ¿no? No evaluarlas, valuarlas, darles el lugar preciso y el valor preciso. Entonces siento que las nuevas tecnologías son un poco engañosas. No es que yo no estoy en contra, al contrario, o sea, creo que ayudan emocional, económica, socialmente, pero siempre tenemos que estar como pendientes de esta como naturaleza en donde como toda acción humana tiene como una cara positiva, tiene una cara negativa y cómo también ya en términos sociales y económicos afecta a la producción cultural y artística y no solo la producción cultural y artística, sino cómo defendemos las expresiones culturales, cómo se insertan en el mercado económico, cómo generan estabilidad y continuidad de los proyectos del tercer sector. Esa es mi reflexión al respecto de las tecnologías. De entrada, yo opino que la tecnología abre un canal completamente nuevo que divide nuestra capacidad de atención. Por ejemplo, el día de hoy tenemos que decidir si vamos a invertir en contenidos digitales o en contenidos presenciales. Y desde luego podríamos pensar en que una misma inversión se puede utilizar en los dos aspectos, pero cada uno de estos dos caminos tiene requisitos cognitivos distintos. Y por otra parte, los canales de comunicación que abre la tecnología están más o menos monopolizados por un puñado muy pequeño de algoritmos que están escritos con una búsqueda que no necesariamente es la que tenemos nosotros como impulsores de la cultura. No me atrevo a decir simplemente comerciales, sino que sabrá Dios cómo se escriben los algoritmos. En este sentido, yo quiero hablar de libertad cultural. Amartya Sen definió libertad cultural a principios de este siglo como la capacidad individual para construir tu propia identidad, mientras que respetas todas las demás alternativas de identidad. Pero también, bajo este concepto de cultura, podríamos decir que si la cultura es un fractal y cada individuo tiene una diferente forma de darle realidad al mundo, entonces libertad cultural es como el antídoto de la colonización cultural. O sea, cada individuo debe de tener la capacidad de observar sus creencias, alejarse de ellas, mirar otras opciones y de ahí construir su propia identidad de manera libre. No por una ideología, no por una moda, no por una cuestión de conveniencia, no sé, es
una cuestión del conocimiento, conocer las diferentes alternativas para construir tu identidad. En ese sentido, las nuevas tecnologías nos permiten acceder al conocimiento de las diferentes culturas, de las diferentes propuestas. Pero ahí de nuevo regresamos a los formuladores de las políticas culturales, que si bien pueden tener actitudes colonialistas o intercolonialistas, no sé, mexicanos colonizando mexicanos, por decir algo, debemos de invitarlos a que atesoren el poder de la libertad cultural, no solo para la gobernabilidad, para la gobernanza y también para la atracción social. Gracias. Muchas gracias a todos. Pasamos a nuestra tercera pregunta. ¿Qué tipos de mecanismos pueden mejorar la participación de la comunidad artística, creativa y cultural en la adopción de políticas públicas a nivel local, nacional e internacional? Muchas gracias. Bueno, creo que algunos de estos mecanismos para mejorar esta participación, y como siempre lo he dicho, pues en un primer momento el diálogo, ¿no? Creo que el hecho de que estemos el día de hoy aquí y que se estén realizando estos encuentros, pues nos permiten justamente visibilizar desde nuestras regiones, desde lo local, ¿no? Pero también desde lo regional, nacional, cómo es que estamos viviendo estos desafíos, estos retos como agentes culturales, como agencias, ¿no? Pero también desde la sociedad civil, cómo se está construyendo. Creo que un primer mecanismo o una primer propuesta, por así decirlo, podría ser algo que ya se mencionó, ¿no? El fortalecer estas vinculaciones entre el sector público, la institución y la sociedad civil. Y esto en un sentido de gobernanza en donde justamente estos agentes culturales no únicamente se queden en esta posición de las audiencias o de los públicos, ¿no? Sino que también se reconozcan creadores. Ya lo dijimos, estas políticas públicas difícilmente logran tener incidencia en regiones en donde la cultura de base comunitaria está ahí, ¿no? Es cultura viva, es cultura que todos los días se vive a través de los recorridos que damos por nuestros territorios. Y sin embargo, bueno, difícilmente la señora pues, que hace la comida tradicional del pueblo se reconoce como un agente cultural, ¿no? Poseedora de los saberes de la cocina tradicional de su región. Entonces creo que desde ahí, ¿no? El poder fortalecer también a esos agentes culturales y tal vez, pienso yo, establecer esos diálogos en donde no lleguemos con estas conceptualizaciones desde la academia, ¿no? O desde la institución, sino que podamos justamente eso, ¿no? Trabajarlo de un tú a tú en donde se reconozca ese patrimonio con el que se cuenta en esas regiones. Y bueno, otra sería fortalecer a los promotores culturales de esas organizaciones de base comunitaria, donde ya dijimos las tecnologías y las políticas públicas parecen desaparecer en el camino a que les lleguen, ¿no? Ciertamente, pues recientemente estuve justamente en una región en donde pues hay muchísimos agentes culturales, hay muchísima actividad cultural y no hay internet. Entonces, ahí estuvimos 2 días con esa comunidad y fue justamente encontrarnos con todo esto, ¿no? Cómo justamente les ofrecemos una cartelera desde la virtualidad o una formación, ¿no? Desde la virtualidad, no se puede. Entonces, creo que también habría que pensar justamente en cómo incidir en esas regiones, cómo incidir también en esas actividades de cultura viva comunitaria que ya existen. Y una tercera propuesta sería justamente eso, ¿no? Una reflexión profunda sobre esta conceptualización que existe de las industrias creativas, ¿no? Creo que es también muy importante el saber si esta conceptualización o esta integración de estas dos palabras, ¿no? Industria creativa, viene justamente a fortalecer estos procesos que ya llevamos como sociedad civil o vienen también nuevamente a ampliar esta brecha de desigualdad y de inequidad que tenemos entre las diferentes agencias culturales, la institución y la iniciativa privada. Entonces, bueno, hasta aquí me quedo y muchas gracias.
Sí, bueno, me parece una pregunta vital para reflexionar, ¿no? Porque creo que estos mecanismos podrían incluso construirse, o más bien deberían construirse juntos, ¿no? Juntas, para que obedezcan realmente a las necesidades que se tienen desde el sector y no pase esto que mencionó Stephanie, ¿no? De que a veces hay esta distancia, ¿no? Entre lo que el Estado piensa que se necesita o cómo deben ser las políticas y lo que el sector realmente necesita, vive y expresa. Así que de todas maneras hay ahí un pendiente porque, claro, es tanta la carga que se debe asumir, ¿no? Desde las diferentes instancias públicas que seguramente van relegando estos espacios de diálogo que son vitales, ¿no? Por el contrario, deberían ser fortalecidos, ¿no? También me gustaría retomar la idea que acaba de compartir Aide en cuanto al fortalecimiento. Me gusta también la palabra empoderar, ¿no? Darles el poder a las organizaciones, a los artistas, a los creadores, porque finalmente es ahí realmente cuando uno va a poder ver que si se retira, porque nosotros también gestionamos proyectos, pero los proyectos no son eternos, ¿no? Nuestras intervenciones y nuestra presencia no es eterna. Cuando nosotros nos retiramos es la propia comunidad la que debe haber asumido esa actividad o ese valor que han encontrado que le es útil, que le aporta a su vida y con la cual quieren seguir trabajando. Y quienes pueden definir esto es simplemente la comunidad. Y lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Como sector. Necesitamos estas herramientas y también conocer este lenguaje que se habla desde el Estado. Y ahí hago un paréntesis porque muchas veces se asume que las comunidades, los sectores, ¿no? Ya deberían saber cómo se ingresa, por ejemplo, un documento por la mesa de partes, ¿no? Que es el lenguaje tan cotidiano para el lado de las instancias públicas, pero sin embargo podría ser totalmente ajeno a esta señora que prepara las comidas en un festival de teatro, ¿no? Así que a mí me parece que hay ahí un pendiente para que las instancias alcancen constantemente las herramientas de lenguaje que les hagan más fáciles la relación, el vínculo, la vida de gestionar, ¿no? Porque claro, si nos toca hablar el lenguaje de la burocracia, entonces enséñennos ese lenguaje, dennos esas herramientas para que este empoderamiento tenga raíces reales y pasen las gestiones que pasen, las personas y los cargos que cambien, uno ya tiene y sabe por dónde va pisando para saber lo que le toca después afrontar en su propio quehacer cultural, en su propia comunidad, con sus propios proyectos, ¿no? Sí, yo totalmente de acuerdo. Yo quisiera hacer énfasis en cómo la participación y la acción como agentes no solo culturales, no solo artísticos, sino como ciudadanos hace sobre las políticas públicas y sobre las políticas culturales. Creo que también ahí, volviendo como a la pregunta 1, hay una pequeña brecha en donde yo considero que en lugares que no son tan urbanizados hay un mejor ejemplo de nuestras comunidades indígenas y comunitarias de cómo funcionan y cómo hay como una observancia constante en las leyes locales y hay una presión por cambios, por modificar quizás políticas que yo las veo un poco más difícil, veo esa acción un poco más ausente al menos desde la Ciudad de México. Yo he cuestionado mucho como qué significa ser, o sea, qué realmente somos como los artistas, somos solamente artistas o somos ciudadanos artistas, y yo sé que el ideal del trabajador del arte es como poder dedicarse al arte al 100% y poder tener como todos los recursos alrededor, y sin embargo situarnos en un contexto en donde creo que en Latinoamérica y específicamente en México realmente esa realidad no existe o existe para muy pocos. Es una realidad privilegiada. Y exigimos como muchos cambios. También hablaba como de esta brecha con las instituciones, pero también es una dinámica en donde no solo es como la responsabilidad del Estado, sino también como de un agente activo
de un ciudadano artista y no solo de un artista. Y habrá gente que no comparte esta visión, pero al final los ciudadanos también somos responsables de velar que el Estado ejerza la gobernanza de forma coherente y como nosotros lo necesitamos, a las necesidades de los ciudadanos. Y creo que ese es el pequeño, como la dificultad que existe, que como artistas, específicamente en la Ciudad de México, existe esta brecha en donde no somos agentes activos de la creación, de la toma de decisiones, de nuevas políticas públicas locales. Y entonces podemos buscar como ciertos objetivos de exigir que tenemos necesidades, tenemos carencias, no tenemos seguro médico, no tenemos un ingreso activo, pero no estamos dados de alta en Hacienda, pero no sabemos quiénes nos gobiernan a nivel local, pero... Entonces creo que ir al punto de educar, creo que en ese sentido no es la única responsabilidad ni objetivo de las organizaciones intermedias, pero creo que es parte de las acciones que se están haciendo y por eso es que también el proceso es tan lento, pero al final creo que educar, brindar de esas estrategias, de esas herramientas inclusive a artistas y trabajadores de la cultura que aún no conocen como el modelo de las organizaciones de la sociedad civil para poder tener como este peso y este voto. Creo que con el ejemplo y seguir, hay como muchas estrategias que se hacen de workshops y compartir como el conocimiento, creo que es fundamental y entonces posteriormente se puede como trabajar en el fortalecimiento y la articulación cooperativa y colaborativa entre sectores. Pero creo que yo sí veo como la problemática fundamental, esta pequeña brecha en donde todos somos responsables, todos procuramos al otro, no solo va como en una vía, no solo va como de aquí para allá, y creo que se necesita ese cambio de paradigma. Estamos en tiempo cumplido. Muchas gracias. Gracias. Considero que la participación nace de la percepción de que es posible controlar mi destino. Y con esa percepción, entonces, podemos articular nuestra propia libertad para emprender. Y debemos de emprender de manera formal. Considero que la respuesta a esta pregunta está en que cada uno de nosotros, como emprendedores culturales, nos formalicemos y que tomemos en nuestras manos nuestro destino, tomemos en nuestras manos con nuestra propia libertad para expresarnos, para organizarnos, para exigir que se realice la visión que tenemos y al mismo tiempo para negociar con los demás, para llegar a un sentimiento colectivo de cohesión, de creación colectiva. Una vez más, recordando este concepto de libertad cultural, es solamente a través de la libertad cultural como podemos coincidir con los demás y de ahí colaborar y de ahí influir en quienes dirigen las políticas culturales. Es todo, gracias. Muchas gracias. Pasamos ahora a nuestra pregunta 4. ¿De qué manera la cooperación cultural internacional puede beneficiar el desarrollo de política local? Sugiero que la repitamos porque Aide, viste que se nos cayó y volvió. Perfecto. Repetimos la pregunta. Pregunta 4. ¿De qué manera la cooperación cultural internacional puede beneficiar el desarrollo de política local? Aide, ¿estás? Si estás ahí, danos una señal, Aide, te pedimos, por favor. Bueno, si no, sugiero, si quieren. ¿Estás? Sí, estás. Perfecto. ¿Me escuchan? Se está cortando un poco mi señal. Me voy a conectar directamente al módem. Si pudiera ceder mi turno para no retrasar el diálogo. Excelente. Leslie, entonces, gracias.
Sí, muchas gracias. Bueno, me parece muy importante pensar en este siguiente paso que nos dará seguro el proceso de maduración al que aspiramos llegar como sector, ¿no? Todo lo que hemos comentado me parece que contribuye a ir reflexionando sobre cómo participamos, cómo aportamos, cuál es nuestro rol, cuál es nuestro lugar, y seguramente eso nos irá planteando los desafíos, los retos, las tareas pendientes, que de todas maneras yo pienso contribuyen a este proceso de consolidarnos y justamente madurar, ¿no? Salir de una etapa en la que solamente reclamamos, pedimos, insistimos, ¿no? Que está bien, que es un primer momento, pero luego puede convertirse en ahora qué hago yo, ¿no? Que mencionaba Edgar un poco, ¿no? Como yo retomo esta responsabilidad de la que también hablaba Stephanie, en la que hace falta que pongamos las cartas sobre la mesa y reconozcamos cuáles son nuestra participación, ¿no? Nuestra necesidad de hacer nuestro propio camino también, ¿no? Y en ese contexto, en ese sentido, la cooperación internacional, ¿no? Que tiene que ver con el tema cultural, tiene muchísimo que aportar. Me parece que uno de los grandes referentes que seguramente tenemos nosotros son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que aunque muchas veces se ha dicho que no tenemos uno solo para cultura, la cultura podría estar atravesada, ¿no? Por todos estos, en todos estos otros objetivos. Entonces me parece que ahí la tarea pendiente podría ser que todos los organismos que intervienen para reflexionar y repensar este tipo de instancias, este tipo de objetivos, valoren realmente la participación, el aporte, la importancia que hace el sector artístico-cultural para que sume al cumplimiento de estos objetivos de desarrollo, ¿no? Por otro lado, en todos nuestros países seguramente tenemos experiencia de la presencia de la cooperación internacional de diferentes maneras, ¿no? Las diferentes ONGs, nosotros mismos que hemos podido impulsar y articular con proyectos, entonces también tienen ahí un rol para continuar este proceso de empoderamiento que ya les había mencionado, ¿no? Para que no suceda que solamente se le entrega algo a la comunidad, sino que la comunidad asume la iniciativa como un factor de desarrollo que tendrá que ver con todos los objetivos que ahí podemos visibilizar en pantalla, y uno en el que particularmente me gusta ahí posicionarme es el que tiene el enfoque de género, porque hay tantas posibilidades, ¿no? Hay tanto trabajo allí que puede seguir equilibrando las balanzas. Los movimientos feministas lo saben muy bien, pero todos, ¿no? Tienen su aporte y su importancia, pero me gusta porque siento que hay mucha fuerza de la fuerza masculina, que se suele conocer como producir, proponer, impulsar, y podríamos equilibrar este otro lado de nuestra fuerza humana, que tiene que ver con la conciliación, la cooperación, las redes y el intercambio que están tan presentes, ¿no? en la cultura y en el arte. Sí, yo considero que pues todos estos ejemplos que tenemos de los documentos internacionales que son ya un marco referencial global para entender cómo la cultura atraviesa todos los sectores y es un eje transversal del desarrollo sostenible. Sin embargo, la pregunta constante que yo tengo es cómo es esa incidencia. ¿Qué tipo de incidencia tenemos a nivel global y cómo permea a nivel local? Porque aun cuando podemos ver expresados estas prioridades, cuando vamos a nuestras localidades no se ve reflejado, no ha llegado ahí, y cómo se respeta la autonomía de las naciones. Cómo se respeta la autonomía de las naciones, pero cómo se vela por el cumplimiento de estos estatutos que estamos como todos, perdón, es que no me viene
las palabras en este momento, mi cerebro empieza a secarse en español. No, que estamos todos acordando, ¿no? O sea, estamos todos convergiendo de que estas necesidades a nivel global existen. Creo que una de las cuestiones fundamentales como ejemplo ha sido que que existe, que se reconocen las necesidades locales a partir de encontrar convergencias globales, y entonces no existe una presión política por intereses. Creo que eso se tiene que seguir llevando a cabo, pero yo sigo pensando en cuáles son las incidencias políticas, respetando la autonomía de las naciones para realmente hacer que se velen estos estatutos, y creo que ahí es la problemática de llegar como a estratos como más profundos, más locales, en donde podemos ver resultados a nivel nacional y podemos como reportar cosas como gobiernos, pero no se ven como los detalles o las dinámicas sociales que se viven como ya de forma más íntima, ¿no? En microcosmos, o en nuestras relaciones microsociales. Pienso un poco lo mismo, lo que se hace mucho con la Convención de la diversidad de expresiones culturales en su promoción, es como seguir educando, seguir dando a conocer, seguir fomentando la actividad de las organizaciones de la sociedad civil, seguir teniendo incidencia, seguir siendo agentes. Creo que tiene relación con lo que ya hemos platicado, pero sí, creo que estas mesas son fundamentales, ¿no? Son estos diálogos como a nivel local que podrán como ir escalando un poco en esferas políticas, pero sí creo que una de las principales preocupaciones que tengo como de ver cómo se refleja la gobernanza en México y cómo se asume a la cultura y al arte, no es como totalizadora, ¿no? Sigue estando como segmentada o entendida de una forma muy simplificada, y entonces no tiene coherencia como con estas conversaciones que se tienen y estos estatutos que se tienen a través de la cooperación internacional. Creo que también es una forma de ser como observantes, ¿no? Y de ejercer como cierta presión, pero bueno, no sé qué tan eficaz esté siendo. No sé, esas son como las ideas que tengo por el momento. Considero que la cooperación internacional es fundamental para que podamos tener un diálogo mundial. Sin embargo, también suelen haber actitudes de colonización, y de alguna manera es natural, porque la percepción de que hay otras culturas que pueden ser antagónicas con mis creencias, y sin embargo ciertas, verdaderas y reales, es difícil de encontrar. Me parece que es muy importante ahora que este año tenemos el Mondiacult, que se hable de esto, de la colaboración internacional debe de ser fundamental en todos los procesos culturales, pero dada la libertad cultural, la comprensión de que pueden haber creencias opuestas y que son simultáneamente ciertas, y que podamos trabajar en esta noción de la paradoja, porque de otra manera la única solución es el conflicto. O sea, entonces la forma de evitar estos conflictos y de entrar en procesos dialécticos que nos puedan llevar a nuevas conclusiones es soltar las creencias, soltar nuestras creencias culturales y navegar con inteligencia, con amor y con intuición hacia nuevas formas de lograr la cohesión social y la cohesión mundial. ¿Puedo tomar la palabra? Sí, Gracias. por favor, gracias. Tuve un problema ahí con mi conexión. Gracias. Bueno, justamente, ¿no? Creo que esta cooperación internacional, como lo había dicho, creo que se desdibuja un poco para llegar a territorios ya locales o territorios que no están cerca de la urbanidad, como han mencionado las compañeras. Y bueno, ahí más bien yo invitaría a la reflexión de cómo nos encontramos en las diferentes expresiones culturales, ¿no? Desde la urbanidad, desde lo rural, ¿no? Desde esas pequeñas localidades en donde pues muchas veces no llegan ni estas nuevas tecnologías, ni mucho menos se habla de políticas públicas.
¿no? La cultura ahí se vive porque sí. Pero creo que es muy importante pues reconocer esta cooperación ciudadana, ¿no? Para lograr estos acuerdos de intercambio, de cooperación, lo que habíamos dicho, estas nuevas tecnologías nos permiten conocernos a través de estos espacios y tal vez después también relacionarnos desde algún proyecto y que, bueno, así es también como se tejen algunas redes que han permitido que haya encuentros internacionales, ¿no? En mi caso, bueno, he vivido encuentros iberoamericanos de cultura viva comunitaria en donde hay gente de toda Latinoamérica y España y es un compartir que más tarde se traduce en reconocernos también desde el trabajo y creo que esos espacios también pues son muy importantes y no vienen tal vez de una eh, eh, lógica institucional, política, en el sentido de que venga desde el Estado, ¿no? Sino que son espacios de cooperación que se crean desde la ciudadanía y como ya habíamos mencionado también, no debería de estar vista únicamente de manera vertical, ¿no? Que vaya de los estados a la sociedad, sino también que nosotros tengamos ese sentido como agentes culturales, ¿no? Como promotores culturales, tengamos también ese sentido de responsabilidad ciudadana en donde nosotros nos sepamos también poseedores de esa capacidad de impulsar desde nuestros territorios, desde nuestra actuación, acciones, no les quiero llamar políticas, pero sí acciones que nos permitan reconocernos desde el trabajo. Yo creo que eso es muy importante y algo en lo que yo siempre he creído también es en el construir desde la confianza, ¿no? Desde esa confianza que te da la reciprocidad, que te da el reconocer a la otra y al otro, y también esa, como dijo Edgar hace rato, ¿no? También creo que es bien importante, pues, trabajar desde el amor, ¿no? Trabajar justamente desde el saber que las emociones también se trabajan en estos espacios y que, bueno, creo que sí, justamente, ¿no? Esta cooperación internacional viene desde esa interconexión que ya tenemos como agencias y desde el diálogo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Bueno, esta es la ronda de preguntas propuesta para esta mesa. Creo que podemos coincidir en que en nuestra mesa anterior se tocaron también temas transversales que tienen que ver con la participación activa de los agentes, con la escucha abierta, con un diálogo, no importa el nivel desde donde se está analizando la situación, por supuesto el tema de los ritmos y los lenguajes, ¿no? Entre sectores, ¿no? Cómo afecta, cómo no permite ir al mismo ritmo y cómo las necesidades locales necesitan ser consideradas en términos del diseño de políticas públicas de una manera activa de preferencia. En nuestra mesa anterior, pues también estábamos hablando de qué pasa como con la apatía, ¿no? Con esta falta de accionismo y con esta falta de participación activa y también en términos de cómo la cooperación internacional, la cooperación cultural internacional puede incidir en la política pública local, pues en particular, por ejemplo, este ejercicio de Resiliarts que inició con la pandemia para poder obligó a los estados parte, obligó a los espacios multilaterales a decir, necesitamos ver qué está pasando en territorio porque nuestras capacidades para encontrar qué está pasando a nivel más íntimo, como mencionan, no podemos llegar ahí, nos es difícil. Entonces llamamos a los agentes, llamamos a los actores, llamamos a los propios gestores para que nos digan qué está pasando y qué es lo que se puede resolver. Y en ese sentido, toda esta información, todo este conocimiento, que además es muy importante, algo que han mencionado y que yo también retomaría, es el tema como de la nueva colonización digital, digamos, ¿no? O sea, cómo los contenidos desde América Latina es necesario visibilizar qué está pasando en la región y cómo esta construcción de conocimiento puede también servir como modelo de ejemplo para poder apoyar en este mismo proceso de cooperación para que se pueda mejorar las condiciones de los artistas y colectivos y sobre todo escuchar a la sociedad civil, a las organizaciones, al tercer sector, a partir de estos ejercicios que en teoría nos van a permitir llevar todo este análisis a la mesa de diálogo de los ministerios de cultura, que son los que se van a reunir en México en septiembre para Mondiacult 2022.
No sé si Silvia quieras comentarnos algo con respecto a las aportaciones de la mesa. No, primero muy agradecida, la verdad que han disparado líneas, me encantó cada una de las propuestas que han traído porque complementan un montón las que vimos a la mañana. De hecho, les invitamos a que vean la grabación de la charla que está en línea a través de nuestro canal de YouTube de Jorge Bariloche. A mí se me ocurren dos reflexiones que los que hacemos cultura independiente a veces las sentimos, pero muchas veces nos olvidamos, y es, hay una lucha intrínseca en lo que estamos hablando, y es, a nosotros nos miden con modelos lineales y nosotros trabajamos con modelos circulares, digamos, ¿no? O sea, el modelo de gestión que en general optamos muchas veces es el cooperativo, el colaborativo, ¿no? Es esta, ayer dijimos en las charlas que decíamos, que compartimos, es, muchas veces nosotros hacemos proyectos a fuerza de cuerpo propio, ¿no? De ponerle el hombro a lo que hacemos, y lo que comúnmente se llama amor al arte para muchos de nosotros es falta de horas de sueño, esta negociación de un trabajo rentado para poder sostener aquello que queremos hacer y todo esto. Y eso habla de un modelo que intenta sostener una integración cultural desde una perspectiva completamente circular y sistémica, y somos medidos constantemente con modelos que son absolutamente lineales y que vienen del mundo más que nada corporativo, ¿no? Entonces, me parece que en ese conflicto de miradas, ¿no?, que están sucediendo, es donde muchas veces encontramos estas grietas enormes, estos lugares difíciles de sortear, ¿no? Me gustó la idea de Edgar, de la libertad cultural. Se me ocurre que debe ser complejo que lo puedan entender algunos funcionarios con los que me toca lidiar cotidianamente, ¿no? Porque estamos formados en un modelo en donde la cultura que es la mía y yo sé lo que hago, digamos, ¿no? O sea, este lugar también de, a veces el lugar del empoderamiento desde las tradiciones, este conflicto, porque siempre trabajamos con estos conflictos, ¿no? O sea, ¿cómo sostengo la tradición sin que eso me quite la mirada abierta y diversa que tengo que tener en relación al respeto del que el otro puede tener otra tradición distinta, ¿no? Y siempre y cuando no ponga en riesgo la vida humana, podemos compartirlo igual, digamos, más allá de si a mí me gusta o no me gusta, ¿no? Me parece que ahí hay como un lugar interesante también para sumar, ¿no? Porque en alguna medida nosotros estamos haciendo esto como un aporte al mundo. Yo siempre digo que los festivales que hacemos, los hacemos y nos comprometemos con el trabajo y el desgaste que eso implica, porque queremos un mundo mejor, y nuestro mundo mejor no es un mundo individual, no es un mundo de compra de lujo, de artículos de lujo, sino a mí me cargan, ¿no? Porque dice, cada vez que recibimos un aporte en dinero grande, bueno, ¿qué te vas a comprar? No, ¿qué proyecto vamos a hacer? como que no existe el concepto de la adquisición de bienes materiales para nosotros, o en todo caso, si son bienes, en general son bien, no sé, una estructura de circo, un espacio para poder hacer las actividades. Digo, este concepto de construcción colectiva y cooperativa, de alguna medida lo que es el tradicional de que sostuvo a la humanidad por milenios, digamos, ¿no? Ese que tenemos como humanidad intrínseca con nuestros cuerpos, pero sin embargo, a partir del desarrollo de un capitalismo extremo que nos toca vivir hoy, es que muchas veces lo sentimos como que nos estaremos equivocando, ¿no? A veces no parece la pregunta, ¿no? ¿Me estaré equivocando en lo que hago? Y en realidad tiene que ver con un modelo que nos pone una vara en donde no es tan sencillo, ¿no? Me resultó, a partir de lo que fueron comentando, un poco esta reflexión y poder entender que lo que estamos haciendo es una resistencia a un modelo que intenta medirnos de un lugar que en realidad no, por eso también el costo que esto implica, ¿no? Es simplemente eso, y bueno, obviamente muy agradecida de poder estar en este espacio. Muchas gracias, Silvia. No sé si quisieran ofrecernos así como un último comentario como para cerrar la mesa, y bueno, recordarles nada más que todas estas reflexiones como parte de la metodología o de la sistematización de la comunicación que propone UNESCO se vaciará en un formulario que se les hará llegar a las oficinas centrales de UNESCO para que ellos puedan a su vez transmitir toda la información a los organizadores de UNESCO, de Mondiacult, para poder tomar en cuenta todas estas reflexiones. Bueno, pues únicamente, ¿no? Justamente resaltar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Porque creo que en diferentes momentos, llámese contingencia, llámese situación cualquiera,
La sociedad civil es la que ha demostrado que está siempre presente, ¿no? La sociedad civil, ahora en el caso pues de las agencias culturales, creo que también ha demostrado esta resistencia, ¿no? Justamente que acaba de mencionar la compañera, ante cualquier situación, frente a los desafíos económicos, frente a los desafíos sociales, pese a cualquier política pública que nos beneficie o no, que alcance o no también el ejercicio que estamos realizando. Y justamente es esta sociedad civil la que está cercana a la comunidad, ¿no? La que trata de accionar desde sus territorios para un desarrollo, para un buen vivir. Y desde ahí es que pues yo invito también, ¿no?, a todas esas organizaciones que forman parte de este tercer sector a que, bueno, aportemos, ¿no?, justamente desde nuestra experiencia, desde nuestros saberes y desde esas necesidades, sobre todo, que nos aquejan, a hacerse presentes en este Resiliar, ya sea pues con sus comentarios y demás, que creo que pues finalmente también desde ahí nos aportan, ¿no?, el conocer también esos errores que hemos tenido, que hemos cometido, como decían, incluso a veces por la ventanilla en la que queremos entregar nuestra carpeta de proyecto, ¿no? Y que, bueno, todo eso finalmente nos suma. Entonces, pues a seguir fortaleciéndonos desde la sociedad civil entre pares y, bueno, también buscar, ¿no?, justamente estas arenas que nos permitan caminar hacia un sentido de gobernanza en donde también la institución, el Estado, la iniciativa privada se puedan tejer con nosotros. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias, un gusto conocerles. A mí también me gustaría cerrar con una última reflexión que tiene que ver con abrazar el nuevo cambio de paradigma que yo creo que está tomando cada vez más fuerza. Es este paradigma en el que ya no miramos como única alternativa y solución el dinero o el intercambio monetario, porque hay muchas formas, muchas otras formas de pensar la economía, hay muchas otras formas de convivir, hay muchas otras formas de mirarnos y de dialogar. Entonces, todo eso creo que suma a un cambio de paradigma mundial al que no hay que temerle, al que hay que abrazar y que nos agarre, como se dice, bien plantados con nuestros valores, con nuestros amores, también fuertemente enraizados para que desde allí hagamos este diálogo intercultural que ha quedado expuesto como una gran necesidad para aceptar que la diversidad, que nuestras diferencias son más bien nuestra riqueza, son una oportunidad para transformar e impulsar nuestras propias iniciativas. Muy honrada y muy agradecida también, espero que nos volvamos a encontrar. Sí, sí, yo coincido con ambos comentarios totalmente. Pienso que sí, las organizaciones de la sociedad civil son fundamentales, sobre todo para seguir velando porque las políticas culturales sean realmente acción política y no solo como literatura, no solo una ley que puedes como consultar. Entonces reconocer ese valor y esa posición es fundamental para que siga sucediendo. La otra, pues bueno, Leslie ya lo comentó, pero justo yo iba a comentar, sí, el reconocimiento de las otredades y también en función de lo que Edgar comentó anteriormente, el reconocimiento de la otredad, el reconocimiento de las diferencias, el valor que nos da el ser diferentes de esa diversidad, que no es malo y no significa negarlo, al contrario, reconocerlo con mucho respeto, valorarlo y pues sí, efectivamente con el objetivo de valorar la vida y de negar como lo que se nos impone en este modelo globalizador que pone mayor valor en cosas materiales por encima de la vida y de la naturaleza. Entonces, sí, yo coincido con lo que se ha mencionado y pues seguir en la acción. Ha sido un placer estar aquí con ustedes esta mañana tarde y sí, espero encontrarlos en un futuro. Encontrarles en un futuro. Muchas gracias. Bueno, a los ministros y secretarios y directores de cultura del mundo, yo les diría, su reto es invertir en procesos culturales que sean diversos y que sean locales. Claro que siempre es más fácil importar
exhibir y lanzar al mercado cosas populares que ya están hechas, pero ahí no hay crecimiento, no hay desarrollo. Su reto está en desarrollar a los públicos locales y a los creadores locales. A nosotros, los creadores, ya seamos individuos u organizaciones, nos corresponde aprender estas formas de pensamiento circulares, pero también lineales. Tenemos la capacidad de entender cómo piensan los demás para convencerlos. Tenemos la capacidad de emprender. Y además somos nosotros los que creamos nuevas narrativas, los que transformamos la cultura. La cultura está permanentemente en evolución y esa evolución procede de nosotros. Así es que espero que a fines de este año tengamos un gran encuentro y que el futuro de la cultura en el mundo sea fantástico, porque ahí están las claves para una mejor convivencia. Muchas gracias a todas ustedes. Muchísimas gracias a todos. Nos quedamos muy agradecidos por todos sus aportes. Como comentó Silvia, ya está prácticamente el video en el canal de YouTube de Holgorio Bariloche, que es el festival que nos cobija en nuestro evento internacional. Les invitamos también a todos ustedes a visitar el canal. Por ahí podemos poner en los comentarios en YouTube lo que ustedes quieran aportar a esta reflexión. Aunque no sea en vivo, vamos a estar al pendiente a los comentarios. Los invitamos a estar al pendiente de todas las actividades de 9 Arte Urbano, de Cuatro Gatos, de ProArtes México y también de La Coyotera, para que vean cómo va el trabajo de este lado. Y también les invitamos a que nos compartan la información de sus organizaciones, qué están haciendo, dónde están, y también, ¿por qué no?, responder a las preguntas que ya estuvimos reflexionando en este diálogo, pues para conocer sus perspectivas locales y también sus puntos de vista, sus amores, ¿no?, por la cultura, por su región, por su identidad. Y bueno, nosotros estamos muy contentos con los resultados que van hasta ahora de nuestro evento internacional. Los invitamos mañana a las siguientes actividades. Vamos a tener una charla sobre la Convención 2005 y vamos a tener un diálogo abierto que se llama ¿Cuánto cuesta? Y es el reto de la reflexión en torno del aspecto económico y sostenible de los proyectos culturales. Entonces, bueno, les invitamos a estar al pendiente de las páginas de Creatividad y Cultura Local, de Holgorio Bariloche, de Pirconi Producciones, y bueno, les deseamos una muy linda mañana, tarde a todos en la región, y pues muy, muy agradecidos, y pues nos vemos mañana. Gracias. Bueno, muchas gracias. Nos vemos mañana entonces. Adiós.